Hola, buenos días. Nuevamente nos encontramos para poder compartir a través de la tecnología un pasaje de la Biblia. Y para no perder tiempo, les voy a leer en Lucas 7, ¿sí? Nosotros aquí encontramos 4 historias, pero yo me voy a detener en una, ¿sí? Y en esta particularmente se trata de Jesús sana al siervo de un centurión. Y vamos a leer, ¿sí?, en Lucas 7:1, y nos dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz y esto hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nosotros a través de este pasaje vamos a poder ver cómo Jesús nos deja enseñanzas a través de este pasaje que él tuvo aquí en la tierra. Y podemos ver en el versículo número 1, sabemos que en la ciudad de Capernaum el Señor fue muy conocido por sus mensajes, ¿sí?, por sus milagros, y todos lo oyeron y todos lo vieron, o sea que lo conocían. En el versículo 2, un centurión, como muchas veces estudiamos, un centurión es un oficial del ejército romano, ¿sí?, y él está a cargo de 100 hombres, por eso viene el nombre centurión. En esta ocasión se presenta de manera favorable en la historia, según nos cuenta Lucas. Y volviendo a este centurión, podemos ver que ama mucho a su siervo y pide ayuda. ¿Por qué? Porque él está a punto de morir. Y muchas veces, comparándolo con nosotros también estamos en situaciones urgentes que Dios actúe, ¿sí?, que Dios intervenga de acuerdo a la situación en que estemos pasando y de forma inmediata. Este centurión, volviendo a la historia, es diferente. ¿Por qué? Ama a su siervo, ¿sí? Entre comillas, el siervo es beneficiado porque tiene un amo que lo ama, que le importa, ¿sí? En este relato vemos que el protagonista es el centurión, ¿sí?, no el siervo. No habla mucho del siervo, sino habla del centurión. Y esto a los discípulos del Señor lo sorprende. No habla de un judío, habla de un centurión, ¿sí? Y nosotros en el versículo 3 podemos continuar viendo que este centurión llama a Jesús. ¿Por qué lo llama? Porque alguien le habló de él y alguien le dijo a él que lo podía ayudar. Es importante que nosotros hablemos de Jesús, porque si no, ¿cómo el mundo va a conocerlo? Nosotros tenemos que hablarle de su amor, del perdón que tiene para nosotros. Nosotros no debemos callar este mensaje y se nos presenta constantemente la oportunidad de poder hablar de él. En este contexto que estamos encerrados, hay muchas personas agobiadas, tristes, pero nosotros tenemos un mensaje de esperanza, tenemos alguien que nos trae paz. Y no podemos sumarnos a esa angustia terrenal, ¿sí? Al contrario, tenemos que alentar a las personas que no conocen y a nosotros que quizás en algún momento estamos débiles, fortalecernos entre nosotros y no dejar de orar por nosotros, por cada uno de nuestros hermanos y nuestros seres amados. Este centurión, les estaba diciendo, a través de estos ancianos judíos, le fue a rogar a Jesús
claramente algo de lo que había escuchado él, ¿sí? Y lo había conmovido. Acá podemos ver el amor del centurión reconociendo que él no puede hacer nada, pero sí Jesús. Él sí puede sanar a su siervo. Rogándole a Jesús, él se humilla, él reconoce que él tiene poder. Estamos hablando de un centurión. Alrededor nuestro hay muchas personas que queremos cambiar, que queremos ayudar, pero debemos saber que nosotros tenemos límites y el que no tiene poder, el que tiene poder ilimitado es nuestro Padre y no tenemos que dudar en pedirle a Él, ¿sí? Él sí puede ayudarnos, Él sí puede ayudarnos. Nosotros no podemos ir más allá, pero nuestro Señor sí, y no debemos dudar de ello. Manda a estos hombres religiosos judíos que servían en las sinagogas, quienes eran amigos del centurión, porque él fue bueno con ellos. En el versículo 4 y 5 nos dice que estos judíos se acercaron a Jesús pidiéndole un favor, basándose en dos aspectos del centurión. Uno, que el centurión era digno, y dos, que el centurión había construido una sinagoga para los judíos. Entonces, para estos religiosos judíos, creían que él tenía el derecho, el centurión tenía derecho de que el Señor Jesús cumpliera esta necesidad que él tenía de sanar a su siervo. Pero eso lo creían los religiosos, estos judíos, que muchas veces a nosotros nos pasa esto. ¿En qué basamos nuestra vida para pedirle algo a Dios? Nosotros nos basamos en nuestros hechos, y nos olvidamos de ¿qué? De algo muy importante, que nosotros somos declarados dignos, pero por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios, porque sabemos muy bien que nosotros no somos dignos, somos indignos. Pero nosotros continuamos con el relato. Esto así lo veían los judíos, pero en el versículo 6, acá vemos que el centurión envía a unos amigos para decirle que no entre en su casa, que espere, porque él se considera indigno. Y no quería molestarlo, ¿sí? Porque él creía y estaba seguro que no podía ingresar a su casa porque él no tenía derecho de que entre a su casa. Él reconocía la autoridad que tenía el Señor Jesús y no quería faltarle el respeto. Y él reconocía la autoridad que tenía el Señor. Nosotros en algunas oportunidades nos creemos con muchos derechos de exigir y se nos olvida, nuevamente lo repito, se nos olvida que por gracia nosotros tenemos derechos, pero porque Dios quiere que tengamos esos derechos, ¿sí? No por méritos nuestros. El centurión, a pesar de sentirse indigno, se aferra y él sabe que Jesús puede hacer lo que le pida con total humildad. Él reconoce que es indigno, pero también reconoce que Jesús es digno. Él sabe que Jesús, por su amor y su compasión, como antes decía, Él ayuda a las personas. Nosotros debemos siempre acercarnos al Señor con humildad, sin creernos más que nadie. El orgullo siempre apela a la dignidad propia por lo que uno hace, por lo que uno logró hacer, por lo que uno tiene. En cambio, la persona humilde apela siempre a la gracia de nuestro Padre. No somos nada sin Él. Y en el versículo 7 y 8, acá vemos la fe del centurión. Él entiende el mecanismo de la autoridad que hay detrás de la autoridad de Jesús. ¿Por qué tiene autoridad el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús hace la voluntad del Padre. Como así el centurión obedece al César en ese momento. Y el centurión le vuelve a decir a esos amigos que les digan a Jesús: di esa palabra, tú tienes poder, no eres un simple hombre. El centurión, a partir de todo lo que él escuchaba que otros le habían contado, él sabía que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y esta reflexión me lleva a pensar que nosotros tenemos autoridad porque nos aferramos a nuestra autoridad máxima, que es Dios. Y ese es el reflejo que nosotros tenemos que darle un ejemplo, ¿no?, a nuestros hijos. Y Dios dirigió el camino acá a Jesús y Jesús cumplió la voluntad del Padre. El centurión cumplió lo que el César le pedía,
¿sí? A través del ejército. Nosotros en nuestra vida tenemos que cumplir, y no hay grises, ¿sí? Debemos cumplir la voluntad de Dios y pedirle guía cada paso que nosotros demos. El centurión entendió algo muy clave. En el versículo 9 y 10, Jesús al oír esto se maravilló. Nunca había hallado tanta fe, dice el Señor Jesús. Jesús a la distancia actuó y sanó al siervo. Y para nosotros tenemos fe, no tenemos que dudar que Dios va a actuar en cada cosa que nosotros le pidamos. Y nosotros podemos ser de mucha bendición para otros, podemos ser un instrumento que Dios nos utiliza orando unos por otros, y aferrarnos y creer y estar seguros que Dios puede actuar de acuerdo a su voluntad en cada una de las circunstancias que nosotros pasemos. Muchas veces se me pasan las imágenes de pensar en los padres de los alumnos de la escuela, en la situación que se encuentran, en pensar en los alumnos, en los chicos, en nuestras familias, en las personas que no son cristianas, en las personas que están alejadas de Dios, en las personas que están en rebeldía hacia Dios. ¿Cómo podemos dudar del poder de Dios, que Él puede obrar por cada uno de ellos? No debemos dudar nunca de ese poder, nunca. Y saber que Él es capaz de obrar en cada una de nuestras vidas. Dios quiera que sea de mucha bendición estos cortos pensamientos, porque así lo ha sido para mí, y Dios los bendiga. Un abrazo muy grande. ¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos en este día para compartir la palabra junto con cada uno de los hermanos que están llevando adelante este programa de reuniones en este tiempo de estar en nuestras casas. Vamos a leer allí en Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en este pasaje podemos ver que se encuentra en un contexto de mirar las cosas de arriba, ¿no? Como dice allí en Colosenses 3:1, poder, si haber resucitado con Cristo, mirar las cosas de arriba, las espirituales frente a las terrenales, frente a lo carnal, aquello que perecerá. Y es lo que nos ayuda en esta mañana, este versículo, a ver la importancia del tiempo que estamos viviendo. Cuando estamos en las casas, este tiempo que estamos así recluidos, muchas veces haya hecho que estemos más cerca de la palabra, escuchando mensajes, preparando aquellos devocionales, también teniendo tiempo con la palabra, cada uno de nosotros cuando estábamos angustiados o queremos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y poder estudiar un pasaje, poder ver un devocional, a veces también en momentos de angustia, buscar la palabra en fortaleza para que nos dé ánimo, refugio en nuestra vida y todo aquello que estamos viviendo en este tiempo. Ahora este pasaje también nos habla del servicio, de nuestro servicio, dice, de nuestro compromiso, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y un día estaremos nuevamente saliendo de esta situación, pudiendo empezar de a poco a
a congregarnos, a poder tener un tiempo de poder compartir la palabra a otros y de a poco empezar a realizar la obra y los tiempos como los que teníamos antes de todo esto. Y este pasaje nos habla de nuestro servicio, de nuestro compromiso, y hacerlo todo en el nombre del Señor. Estos eventos que vivimos nos hacen redimir el tiempo, ¿no? Nos hace pensar en nuestro Dios y también que nos hagan poner nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra. Si antes de toda esta situación vivíamos un tiempo de estar alejado de Dios, un tiempo en la carne, que todo esto también, este tiempo, nos haga reflexionar para producir cambios, para acercarnos a nuestro Dios. Es el anhelo de nuestro Dios, el poder hablar a nuestros corazones, que si antes estábamos alejados, de poder acercarnos, de que nos haga reflexionar su palabra y su espíritu en nosotros. Si antes estábamos comprometidos con el Señor, que nos ayude a redoblar el ánimo, el trabajo, a no desmayar, a seguir predicando ese evangelio, y más aún en este tiempo que vemos que hay tanta necesidad y que esta situación ha hecho que muchos se acerquen a Dios. Vemos también en este pasaje que hemos leído que dice la palabra clave es que more en abundancia, dice hacer morada en nosotros, habitar, vivirla, que tome el control de nuestra vida y de nuestro hogar. Qué importante es que esa palabra no quede solo en escuchar un mensaje, ya sea de un hermano a través de los distintos medios, el poder abrir nosotros las palabras también, pero el no olvidarnos, ¿no? Como dice el pasaje, de ser olvidadizos, sino que tome el control de nuestra vida. Pedirle a Dios que así lo haga, que su Espíritu obre en nuestro corazón, para que pueda controlar nuestra vida y también nuestro hogar. Dice también el pasaje que hemos leído, cantando en nuestros corazones. Esto de cantar en nuestros corazones habla de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Cuántas veces vemos hermanos simples, hermanos que no tienen la virtud del poder cantar, pero le vemos cómo expresan desde su interior el agradecimiento al Dios, el adorarle a su Dios, aquel que los salvó, en gratitud, algo que denota que esa canción brota de su corazón, va desde adentro hacia afuera, que podamos también, como este pasaje, cantando en nuestros corazones. También nos habla, dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ahí hay una palabra importante, ¿no? Todo lo que hacéis. Yo a veces tengo que decir en mi vida que no sé si todo lo que hago lo hago en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Me hace reflexionar a mí en esta hora y Dios quiera que reflexionemos todo, cada uno, de que si todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que pedir perdón a nuestro Dios? Que hacemos cosas que no podemos decir que son en el nombre del Señor, que lo hacemos en nuestras fuerzas o actitudes que no agradan a Él, no solamente en su servicio, sino en nuestro interior, en nuestro hogar, con nuestra familia, con todos aquellos que nos relacionamos con los hermanos. Y aquí tenemos también en todo lo que hacéis, pensaba que tenemos un principio de vida, todo lo que hacéis, un principio de vida. Según el mundo, muchas veces habla que el mundo tiene una filosofía de vida, ¿no? Y busqué cuál es el contexto de tener una filosofía de vida. Dice, es una expresión que sirve para describir un conjunto de ideas
y actitudes que forman parte de la vida de una persona o grupo de personas. La filosofía de vida tiene que ver con la forma en que una persona decide cómo vivir. Y la verdad que me pegó para mi corazón, para mi mente, pensar que Dios me pide un principio de vida, ¿no? Todo lo que hago, sea de palabra, de hecho, tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y frente al mundo que tiene esa filosofía de vida, de poder, la forma en que la persona decide vivir, allí debemos cada uno de nosotros reflexionar en nuestro corazón y darnos cuenta que muchas veces nuestra forma de vivir no podemos atarla a este pasaje, ¿no? No estamos haciendo todas las cosas como si fueran en el nombre del Señor Jesús, sino que nuestra filosofía de vida, nuestra forma de vida, muchas veces está mezclada, está conforme a las cosas de este mundo, ¿no? Y que nos haga reflexionar la palabra en esta mañana como a mí me sucedió, hermanos. Y ir también a un pasaje, ¿no? Allí en 2 Pedro 3:14, dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Estamos viviendo tiempos que la Biblia habla futuros. También hablaba que esos tiempos futuros iban a ser peligrosos. Peligrosos no solamente para aquello que podemos tener alrededor nuestro, sino peligrosos también para cada una de nuestras vidas, qué forma tenemos de vivir la vida. Y en este caso la vida que Dios nos ha dado, la vida cristiana, pero que esa vida cristiana es una vida natural, una vida que tiene que ser transitada en forma natural como un estilo de vida, ¿no? Como muchas veces el mundo vive su forma. Bueno, nosotros como cristianos también debemos vivir nuestro estilo de vida como agrada al Señor. Y aquí en este pasaje, el de 2 Pedro dice: ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Que esperando al Señor que venga, que el Señor nos halle sin mancha e irreprensible. Y darnos cuenta el momento que estamos viviendo. Que el Señor viene pronto a buscarnos. Las señales son para su pueblo que le está esperando, pero también nos hacen ver a nosotros que el Señor antes de eso ha de venir a buscarnos y que podamos redimir ese tiempo donde toda esta información que recibimos de la palabra, de cada pasaje, cada versículo, cada cosa que leemos, cada mensaje que podemos ver, que nos haga reflexionar y decir que todo esto pueda producir un cambio en nuestra vida. ¿Seguiremos haciendo lo mismo como estábamos antes? ¿Seguiremos estando en una actitud igual que cuando antes de empezar todo este tiempo de estar encerrado? ¿O será el tiempo que podamos ser obedientes a Él? Dice allí el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Necesitamos que la palabra nos enseñe, que su buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Esto nos habla de integridad, que esos objetivos en nuestra vida sean equilibrados, rectos frente a su palabra, a los tiempos que vivimos y a su obra. Y terminando el pasaje allí de Colosenses, dice: dando gracias a Dios. Y obviamente que debemos en todo esto darle gracias a Él, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, y debemos darle gracias y pedirle a Él que nos muestre por su Espíritu todo lo que Él anhela de nosotros. Que el Señor pueda bendecirnos, que su palabra pueda seguir obrando en nuestros corazones
y como dice, con su Santo Espíritu también nos guíe. Buenos días, hermanos.